Hola a todos, saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores y este día vamos a empezar con párrafos 41 y 42. Este es día temprano, ya que las noticias de ahora me despertaron y me dieron ese ánimo para hacer este pequeño video. Entonces ya vamos a indagar un poco sobre esto. Pero sí, por general vamos a hacer lo mismo. Lo único que voy a leerlo y luego vamos a hablar, como siempre. Vamos a dar una pequeña explicación de este pequeño trabajo. Empezamos con párrafo 41. Y aún más, ¿cómo? Si supusiéramos que nuestro catálogo de razones ha demostrado ser coordinado teóricamente, en la práctica, la manera en que comenzamos, este tipo de investigación nos exige conocer la realidad, El procedimiento probable en este caso sería afectado directamente por la duración que nuestra experiencia con tal realidad debería de haber transgredido. Fin de párrafo 41 y vamos con párrafo 42. Pero incluso en esto, como esta literatura trata de dirigirnos, uno debe redirigir el objetivo de la investigación hacia la misma tradición. Y en esto tiene que ver con la ética. 2 puntos. Una disposición moral y una derivada que tiene su positividad al descartar lo que no nos gusta. Por ejemplo, abro preguntas. ¿A dónde va el déficit de comercio, entre comillas, de estos estándares morales universales? Cierro comillas. Entonces, mayormente, como hemos venido hablando, y creo que podemos distinguir que cuando un autor habla en tercera persona, segunda persona y tercera persona. Y generalmente dijimos que en párrafo 41 hago un poco de referencia a esto cuando digo y aún más. Y sabemos que mayormente los escritores hablan en primera persona o tercera persona. Segunda persona es un poco complicado porque ya tiene que ver con el auto discernimiento del escritor en sí, cómo él habla, cómo se habla en sí. Y a veces esto tiene que ver, por ejemplo, el espejo sería una segunda persona. Infortunadamente el espejo no habla, pero esta es una forma de imitar las acciones. Entonces, por eso te digo, aún más, si pusiéramos que nuestro catálogo de razones, esto me refiero a las diferentes razones que un autor, por ejemplo, alguien que escribe una novela de tal cosa, él se dirige a cierta población, a cierto segmento de la gente que le interesa, por ejemplo, una novela romántica, por ejemplo. Él se va a dirigir solo a personas de el género, va a ser para eso. Para personas que le interesa, por ejemplo, ciencia ficción, post-apocalíptica, cosas de esta naturaleza, hay gente que le gusta. Entonces, aquí vamos viendo una diferencia con este tipo de literatura, pero aún así encierra mucho de esto. Y como hemos venido diciendo también, esto tiene que ver con párrafo 41, sobre cómo a veces, y desde el principio de los videos también hablé sobre cómo a veces los escritores tratan de influenciar a alguien y tratan de ser cohesivos con alguien. Y por ser cohesivo me refiero, por ejemplo, estrechar la mano es ser cohesivo. Pero para esto también el escritor tiene que saber
esa realidad, tiene que conocer para poder escribir. Por ejemplo, tiene que tener alguna base de dónde viene esa literatura que se escribe, ya sea de cualquier género. Entonces, viéndolo de esta manera, hay muchas asunciones, como lo dije anteriormente. Hay un error de muchos escritores y por qué mi literatura se separa de algo de esta naturaleza. Yo, como lo he tratado de venir haciendo, yo he ido más allá, he ido a esa milla extra para tratar de alejar mi literatura y las personas que son intelectuales en la literatura. Sabemos que somos bastante demandantes en muchas cosas, demandantes, pero a veces nosotros mismos no tenemos no estamos aptos para saber qué tanto demandamos de alguien, cuándo es suficiente demandar de alguien. Entonces, muchos escritores esconden sus asunciones y, como lo dije en el párrafo anteriormente, todas esas ansiedades del escritor se colocan en nosotros. Y esa forma es una manera de ser cohesivo, de influir al lector, a la persona. Y en lo que concierne a la literatura, mayormente en este caso de este tipo de literatura y políticamente también, a veces tenemos que tener mucha experiencia sobre la realidad. ¿Cómo podemos? Y siempre esto siempre ha sido una tendencia a lo largo de la política de que como una persona con privilegios sabe los problemas de una persona sin privilegios y cómo va a poder resolverlos. Entonces aquí no hay cohesividad en ningún lado. Y esto lo han dicho por experiencia, por gente que ha estado en estos casos. Tal vez personas que no saben política salen haciendo cosas mejor que algunas personas que saben política o que han tenido acceso a una educación. O han habido casos opuestos, que personas que cuántos doctores no han habido en la política y llegamos a este punto. Llegamos al punto que tenemos, el país no se puede superar y hay muchas razones por las que, pero siempre se tiene esa asunción, ahí es donde entra el error de la asunción. Asumimos que las personas con educación van a hacer mejor las cosas, pero en realidad no lo es. No es así. Entonces, ese es el error de la asunción, de hablar sin conocer algo, sin conocer un tema. Entonces, ahí estamos igual con los autores, ¿verdad? Con la manera en que tal vez se escribe una novela, se escribe, se habla, y esto sucede usualmente en novelas de crimen. No, el autor no ha hecho el crimen. Ciertamente tal vez han ha pedido permiso a un investigador, a un fiscal, a un forense de estar viendo qué es lo que hace para tomarlo como idea y hacer ese libro. Pero él personalmente no ha hecho algo. Por ejemplo, el crimen, él no lo ha hecho. Entonces se asume en el escritor por una tercera persona, o a veces de primera persona, el escritor lo pone y está dando detalles, está dando razones como sucedió esto, aquello. Y llega al punto donde empieza a hacer, nosotros lo leemos y empezamos a ver el desarrollo de la historia, y eso es lo que nos intriga, nos atrae. Entonces, eso tiene que ver con el primer párrafo, pero también, mayormente también miremos un poco de párrafo 41. Antes de entrar, hay 3 noticias que me despertaron ahora y me dieron ese ánimo de hacer el video ahora. Usualmente lo hago en diferentes tiempos cuando está la disponibilidad y el tiempo para hacerlo. Pero hay muchas cosas que se pueden hablar sobre una persona cuáles son las intenciones de alguien. Ciertamente un autor no es para querer hacer a las personas más viciosas, por ejemplo, como ya dijimos, una novela de destacar, o tal vez de ciencia ficción. A veces también hay formas de influir el comportamiento de las personas
por medio de la lectura, así como lo hacen en las películas, en las series y todo tipo de cosas, siempre llevan a un tipo de audiencia en mente, los actores, y entre más se acerquen a lo que motiva a la gente, lo que les gusta, con más receptividad los van a aceptar y van a ver, y ellos ganan su vida por hacer esto, por actuar, por ser un escritor de la serie. Entonces, pero también entra el punto de cuáles son las intenciones. Y yo ya dije que en mi literatura es de abolecer todo este tipo de cosas, de razones, de ideas, que así como la naturaleza destruye y no le interesa. Entonces, en mi literatura lo hago de esta manera. ¿Pero por qué? Porque yo lo veo de esa manera. Porque yo puedo hablar de esto, porque yo tengo mucha experiencia en cuestiones de la vida popular. Por ejemplo, en el centro, yo conozco todo este tipo de lugares que no es extraño para mí. Y por eso es que puedo hablar de esto. Pero a veces ponemos a políticos que no saben hablar de esto, saben hablar en términos universales que todos vamos a ser felices, pero ¿cómo se va a construir eso? ¿Cómo desde el principio, sin vacilar mucho? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo resolvemos este tema? Y sabemos que si hemos llegado a este punto, por ejemplo, la pantalla que está atrás, si ha llegado a ese punto es porque alguien en el pasado supuso que sabía cómo no llegar a esto, o tal vez lo sabía. Pero démosle el beneficio de la duda, dejemos el beneficio de la duda, digamos que no sabía sobre lo que estaba haciendo y llegó a estas consecuencias. Entonces la consecuencia de no saber lo que estamos hablando, saber el tema, saber las cuestiones, y por eso suceden errores. Es decir, a veces es casi imposible saber si se va a resolver esto en el futuro, porque esto ya se formaliza. Hace 20, 30 años atrás no se imaginaron que todo esto iba a pasar y por ejemplo, miremos, vamos a caminar al centro y esto es a lo que me refiero. Todas las consecuencias que esto atrae, pero en el pasado ellos halagaron a la gente para sentarse en un puesto público, y ahora que yo me gradúo en política y lidio con todo tipo de carácter, jóvenes, señores, niños, a veces no demuestran una educación, y esto es lo difícil, de que si en verdad generar algo nuevo, en verdad es para mejorar, porque el cambio se debería demostrar desde la persona, desde el núcleo de la persona, pero cuando a veces asistís a reuniones que ni siquiera personas les importa darte la mano o saludarte o darte una bienvenida, todas esas cosas demuestran que el cambio es renuente y es natural, porque no hay cohesión, no estamos en contacto con la misma experiencia intelectual, o tal vez la experiencia que se tiene da vergüenza de estrechar la mano con una persona que tal vez, como puede ser que tenga experiencia de esto, pero para eso está la educación. La educación no es para que nos halaguen, para que nos digan lo que queremos, sino que ahí nos van a decir, especialmente en la literatura política o filosófica o social, nos van a decir las cosas feas de la vida, y eso es la educación, a eso nos enseña, a enfrentar este tipo de cosas y dar razones, ensayos por qué lo podemos resolver, qué opciones hay, qué es lo que se ha experimentado anteriormente, qué funcionó, qué es lo que causó esto. Pero ya esta vez tiene que ver con escribir ya doctorados y cosas de esta naturaleza. Pero para no ir más allá, les voy a leer para poner en perspectiva lo que he dicho. Hay tres artículos que leí ahora en el diario, en la prensa del diario digital, y uno está escrito por Ricardo Avelar, el otro Agencia FE, el Lice Dallas, y el tercero por Ileana Ávila. Entonces, el primero dice: congresista de Estados Unidos
atribuye crisis migratoria a gobiernos corruptos y fallidos de El Salvador, Guatemala y Honduras. El primer caso en este es un caso de años, y esto está en los textbooks, en los libros de ciencias en políticas, de que corrupción lleva a inmigración. Y corrupción no solamente es un tipo de corrupción, sino que falta de derechos humanos, protección de derechos humanos, falta de mejorías sociales, educativas, perspectivas de trabajo, todo este tipo de cosas se van las migraciones. Sabemos que también estudiamos un poco sobre los animales que migran de un lugar a otro durante las temporadas que no son convenientes para ellos, para sobrevivir, se van para otros lugares. Entonces esta tendencia es primordial, es primaria en el ser humano, de alejarse de lo que no le gusta. Entonces, esta es la primera plana. El segundo artículo que me pareció que era relevante al video de ahora, también es el segundo artículo. Presidente Bukele sugiere a Estados Unidos que abandone el concepto, entre comillas, Triángulo Norte para combatir la inmigración. Entonces, el concepto, aquí es lo importante, es el concepto, de sugerir a alguien que nos pone que el Triángulo Norte es lo mismo, El Salvador no es diferente a Honduras o Guatemala, tienen los mismos problemas. Entonces, en vez de decir El Salvador, no, el Triángulo Norte, para incluir tres países de un solo, pero esto, si lo vemos desde la perspectiva económica, nos damos cuenta que el poderío económico que tiene un país sobre otro, que es irrelevante a estar aprobando pedacitos de fondos económicos cuando mejor incluyamos tres de un solo, porque vamos a estar con pedacitos de fondos económicos para una cosa, para un país, y luego para el otro, y luego para el otro. Y todo esto, acordémonos que poner a la gente en Congreso es un trabajo grande. Todas las personas, especialmente países gigantescos a la par del Salvador, se requiere bastante albedrío de motivación, de moverse, de la gente, los congresistas, todo el tiempo están trabajando, están ocupados. Entonces, ¿por qué mejor el Triángulo Norte? Se envuelve adentro de este término los tres países, y El Salvador es asumido de ser parte de esto. Ciertamente no se enfoca principalmente en uno, como el artículo anterior, cuando se refiere a corrupción, ahí sí está El Salvador, es el número uno, ahí los ponemos hasta por nombre, pero cuando se trata de ayuda o de decir en general Latinoamérica, incluyen a todos los países de habla hispana, todos son corruptos, por ejemplo. La relevancia de eso hasta causaría risa. Entonces de ahí entra que los ponemos todos juntos, ya no nos interesa. Pero cuando es de apuntar corrupto, este otro y este otro, ahí sí. Entonces la asunción del concepto, de saber esto. Ese es el primero. Y el último es construir un nuevo mercado en San Miguel. No es viable, entre comillas, dijo hija de Willy Salgado, el alcalde de San Miguel, que quedó para San Miguel, la ciudad central de San Miguel, por Ileana Ávila. Y en esto, como ya hemos visto, cómo se normaliza vivir de esta manera, se normaliza. Y quiero leerles lo que se dice sobre esto, sobre la normalización de esto, lo que yo no sabía, pero era suplente, la hija del alcalde era suplente de un diputado por San Miguel, hablando de no emplear familiares. Yo, como candidato, preferí buscar a una persona que no fuera familia mía como suplente, en vez de poner a alguien relativo. Pero aquí vemos unas excepciones a esto.
Tal vez las noticias no lleguen muy lejos a estos lados, o los decretos. Por ejemplo, en referencia a esto, de que por qué no es viable llevar a hacer un mercado en San Miguel. Y vamos a tocar eso. Dice entre comillas, sería complicado desalojar a los vendedores y tener que reubicarlos en otro lugar cuando por años han permanecido en esto. ¿Cómo? No lo vemos viable. ¿Cómo? No lo vemos, quiere decir, ya están de acuerdo con otras personas. Creeríamos que quizás la palabra clave es quizás, tal vez sí, tal vez no. Y yo lo he dicho anteriormente en los videos, y esto a veces tiene que ver con alrededor, que estamos con las personas que nos hablan inseguramente y nosotros tratamos de entender, de mostrar esa cohesión. Aquí el término clave del video es cohesión. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo nos une eso? Y tratamos de ser cohesivos con esa gente, con la persona que nos está hablando, y a veces las inseguridades se nos pegan. Y esto es natural, como lo hemos venido hablando en la literatura, por eso es que es importante la educación. Y alrededor estamos con personas que no nos dan respuestas seguras, o tal vez nosotros mismos no sabemos. Pero aquí el que sea se acepta eso de que no sabemos, y tal vez lo resolvamos, tal vez no. Nos quedamos. Quizás son las cosas que omitiremos y tal vez nos enfocaremos en otros aspectos a renovar, como un museo, abrir más espacios a la juventud y otras áreas que nos interesa tocar, declaró Carla Yurico Salgado, diputada suplente de San Miguel, hija de José Wilfredo Salgado, alcalde electo del municipio de San Miguel. Entonces, aquí vemos que cuando se normaliza las proposiciones de muchos candidatos hace 20 años atrás, 25 años atrás, démosle el beneficio de la duda por los 5 años de ponerse de acuerdo a dos bandos diferentes que pelearon la guerra civil. Démosle todos los errores que fue a eso, fue porque estaban peleados. Pero de 25 años atrás, ¿cómo fomentar el trabajo? El trabajo informal es resultado directo de esto, de cómo se preocuparon en promover el trabajo normal, y las consecuencias de esto es que el Estado no tiene fondos para mejorar o para fundar alguna cosa, sino que hay que estar prestando al extranjero, prestando dinero, endeudándonos, cuando nosotros mismos podemos generar nuestra misma deuda, y a esto se refiere el déficit, crear la deuda pública, que por ejemplo dejamos el Colón. Hoy ya no podemos hablar de déficit, de deuda pública, porque deuda pública en términos literarios y económicos tiene que ver con su propio dinero. Pero tenemos un dinero extranjero y hoy le llamamos deuda pública a los letes y CETES, que son CETES son las letras, me parece, y letes son la deuda de certificados de gobierno que el gobierno vende a mercados internacionales como un dinero, pero para que no quedar en mal de que estás vendiendo el gobierno, está el gobierno vendiendo tu país, tienes que pagar de regreso para que te regresen eso. Las letras del gobierno también son con maneras de confianza, como decir, los activos de una compañía que se vende en el mercado internacional, y esto está abierto a todo el tipo de público. Son de esta manera, pero excepto que aquí es muy especial porque no una persona dispone de muchos millones. Bueno, hoy hasta está quedando relevante este término con Elon Musk y todo esto, que son billonarios, no millonarios. En fin, esos son los resultados de no saber, de que toda esta gente que los admiramos cuando entraron a la vida pública y hoy regresa, hoy vemos ese resultado. A veces uno se despierta
una persona que anda con un micrófono vendiendo a buenas 6:30 de la mañana, a veces lo despiertan a uno a las, uno no duerme a veces, sale durmiendo como a las 3 de la mañana porque la bulla de las fiestas en las noches, todo este tipo de cosas. Por eso es que no es raro que me vean tomando café todo el tiempo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo esto afecta a la ciudadanía? Y claro, esto se conoce también con los, en el sector policial, todo tipo de interrogaciones. A veces son cosas que se hacen tácticas y esto se populariza en la sociedad común. Tenemos personas que se sienten agobiadas, golpeadas, porque no se da cuenta la misma sociedad lo que genera, lo que está creando, y el resultado es que tenemos gente que solo al ser pesados, groseros y no ser amables, sobrepasarnos de la raya o acosar y todo este tipo de cosas es la única manera de expresar ese sentir. Y acordémonos que como escritores, especialmente en esta literatura, no es tanto de describir lo que la gente anda haciendo, sino que es el pensamiento y cómo nos introducimos en ese pensamiento, cómo hablamos. Esa es nuestra ciencia ficción en mi literatura, tratar de volar bajo ese pensamiento y saber esas motivaciones. Y como ya lo he dicho, a veces la gente le da pena estrechar la mano o darle un abrazo por la experiencia que ellos tienen, piensan que es la pena, es algo que no se sienten confortables viendo, y esto hay muchas razones. Pero en mi caso como político yo sé, es mi trabajo de saber este tipo de cosas, saber la realidad, saber las cosas que la gente pasa, qué es lo que sucede en el país. Y esto nos pone un poco similar a un periodista, excepto que nosotros no andamos con la cámara, sino que andamos personalmente, trayendo la experiencia y no nos preocupamos en quitar el puesto a otra persona. Muchos periodistas, Funes, el presidente Mauricio Funes, se llevó tantos millones y creó una imagen en 30 años donde toda la gente le confió, confiaron dinero, lo votaron como presidente, se ganó esa confianza y luego ¿qué sucedió? Él dice que son mentiras, pero no nos dice cómo son mentiras. Tampoco no nos explica, no nos escribe un libro para explicarnos qué es la mentira, qué es la verdad en el otro caso, porque aquí también entra eso. Muy diferente a lo que yo hago. Entonces mis intenciones en mi literatura y como yo me presento es como yo soy, como yo no por teoría y práctica soy de esta manera y hago esto. A mí me interesa este legado, me interesa que la gente sepa más sobre la verdad y también al mismo tiempo vamos descubriendo dónde vamos con la lámpara, donde vamos alumbrando. Sabemos que hay lados oscuros, que la lámpara solo puede ver el segmento de la luminosidad que tiene, y a los lados está oscuro, y ahí está oscuro y va saliendo, nos vamos dando cuenta que donde no alumbramos es donde está la mentira. Entonces en este caso creo que esto es suficiente por este momento. Mi literatura también entra en esto. Acordémonos que siempre voy dando un chequeo, porque yo pretendo generar otro diferente concepto de pensar, de pensamiento, y como no hay escritores que hablen de estas cosas, entonces quizás soy uno de los primeros en ser más directo en esto. Pero y esto es propio de nosotros, es una tradición, tendría que ser una tradición, pero creo que por el momento es suficiente lo que hemos hablado. Ya llevamos media hora, pero nos veremos para el siguiente video. Muchas gracias por suscribirse al canal, un gran aprecio, gracias por ver el video, y hablamos en el siguiente video para párrafo 43 y 44. Y pasen a todos un muy buenos días y nos vemos al siguiente.
Salud.